Estamos aquí con Carmen Debra y Estela Aldave, que han sido las coordinadoras de esta novedad de Verbo Divino, Biblia y Ecología. Entonces, bueno, el libro plantea un poco poder ayudarnos de la Biblia para reflexionar sobre el origen de la crisis medioambiental. ¿Existe realmente una sabiduría ecologista que tiene la Escritura? ¿Y dónde podemos encontrarla? Indudablemente en los textos bíblicos sale el tema de la relación con la creación. Es un tema, muy importante nuestro hoy, pero en lengua española apenas se había trabajado el tema, ¿no? De tal manera que, la Asociación Bíblica Española organizó un congreso el año pasado, en 2023, que se celebró en Madrid, dedicado a este tema, Biblia y Ecología, nuevas lecturas en un mundo herido, el mismo título que el libro. Entonces, a este congreso invitamos a las grandes figuras de ámbito europeo que sí que habían trabajado mucho este tema, sus ponencias están publicadas aquí. Y después, los biblistas españoles que recogieron muy bien el testigo y, se pusieron todos a estudiar y hicimos, aulas con comunicaciones y todo ese trabajo, esas reflexiones están recogidas aquí. Entonces, es un tema importante que desde la Biblia, luego, a lo largo de esta conversación ya podemos ir profundizando. La Biblia se puede utilizar tanto para justificar un mal uso y una mala relación con la tierra, como todo lo contrario. Entonces, todas esas cuestiones se han puesto en diálogo con los textos ha resultado un trabajo de envergadura para el ámbito de lengua española. La Biblia es un pozo inagotable para todos los temas y desde múltiples perspectivas. Yo creo que en una doble dirección. Solemos pensar cómo la Biblia nos ayuda a percibir la cuestión ecológica hoy, por ejemplo, pero no siempre pensamos cómo la actualidad de la relación del ser humano con el medio ambiente transforma a los biblistas en la mirada que hacen de los textos. Quiero decir con esto, hay textos tradicionales clásicos que nos habían leído desde perspectiva que diríamos ecológica, porque los puntos de partida eran otros. Leemos, por ejemplo, relatos estoy pensando ahora en la viuda que echa el óbolo en el templo. Pues uno de los autores de este libro estudia cuál es el sistema del templo, pues la quema de árboles, el sacrificio de animales y cómo eso influye en la economía del entorno. Eso hace unos años no era posible, porque la reflexión social derivada del deterioro medioambiental no había filtrado la mirada de un biblista. Entonces, no solo que la Biblia ilumine cuestiones medioambientales, porque lo va a hacer siempre, sino que las cuestiones contemporáneas permiten leer los textos bíblicos desde perspectivas que no habían sido leídas. Y eso le aporta muchísima hondura a los textos, muchísima hondura a la fe. Este libro tiene detrás también creencia en un Dios de creación y en un Dios que crea seres humanos en una convivencia buena con la creación. Entonces, es un diálogo a dos, ¿no? Yo os doy, yo digo la Biblia, pero nosotros también le damos a los textos. Hay que leerlos de formas. Entonces, este libro te permite decir, ahí va, pues las metáforas vegetales, por ejemplo, el Nuevo Testamento. A lo mejor hay que verlas de otra manera, o escuchar los ríos que van contaminados. Están en los textos. Pero uno se había fijado en otras cosas, pero no en esto. Y ahora estamos en el tiempo de mirarlo desde esa manera. Puede tener una significación. Muchísima, muchísima. Sí. Es enormemente crítico, es enormemente, yo diría, te azuza darte cuenta de que el medio es creación y tú eres creación en el medio. Y sin ello no funcionamos. Y que es misión del creyente, una relación sana con ese medio ambiente. Y la Biblia te mete en él. Es lo que yo creo. Quizá, tiro un poco aquí de este hilo, al hilo de lo que dices, Carmen, que pues venimos hemos dejado ya hace décadas, ¿no? Pero arrastramos mucho antropocentrismo, ¿no? Todo se centra en nosotros. Entonces, ha llegado el momento, ya llevamos años, pero en este momento más, de, poner el punto en la creación. Entonces, eso también ayuda a leer la Biblia de otra manera, ¿no? Por ejemplo,
pues hay salmos que pues todo canta, ¿no? Cantan las plantas, cantan, ¿no? No solo el ser humano. Entonces, bueno, en este sentido, como decía Carmen, tener en cuenta estas cuestiones ayuda a descubrir nuevas cosas en los textos, ¿no? Y en nuestra realidad. A relacionarnos de una forma distinta con nuestro medio. Con la creación. Efectivamente. En ese sentido también el Génesis es como un pilar fundamental, ¿no? Pero también de la reflexión ecológica. Porque en parte tiene que ver con que se habla de la creación. ¿Por qué tiene esta importancia el Génesis? Ese primer libro de la Biblia. Mira, más que el Génesis, en las cuestiones medioambientales hay un texto, ¿no? Que es Génesis 2, que es con una interpretación clásica de Dios entrega la tierra y dominad la tierra. Entonces, la idea del dominio de la tierra se ha entendido con la posesión de la tierra y utilización hasta la esquilmación. Entonces, eso ha dominado en parte del imaginario de la relación del ser humano con la tierra. Y siempre que se alude en temas medioambientales se hace referencia al Génesis. Por la creación que tú has dicho, Dios los creó y toda la creación, pero también con la idea esta de el ser humano es el primero en la creación y puede hacer con ella lo que quiera. En los estudios de las últimas décadas, es decir, han ido contra esta idea de que el término que está detrás es dominar, es proteger, cuidar, administrar, sería en el fondo lo que al ser humano se nos pide. Y además se ha ampliado la perspectiva en el libro del Génesis. En el libro del Génesis la relación con la creación está mucho más allá de los 2 primeros capítulos. Entonces el Génesis es una piedra nuclear, es el punto de partida, pero no puede ser el único punto. Entonces el libro recorre el libro del Génesis con el estudio de espacios, por ejemplo, que hace el profesor Garijo de la Pontificia de Salamanca, recorre imaginarios verdes en Antiguo y Nuevo Testamento, o lleva a los libros proféticos, al libro de la sabiduría. Entonces va mucho más allá del Génesis. Entonces, no podemos negar la importancia del Génesis, pero hay que abrirla a otras perspectivas, mucho más allá de 1 y 2, que es lo que hace la primera parte del libro, y además hay que abrirse a otros libros. Al resto de libros de la Biblia, no es que digas, tienen ejemplos específicos para lo ecológico. No, es que su visión y la perspectiva que te aportan es integral. Entonces, aprende a leerlos de una forma integral. Escucha la creación, escucha las criaturas. Hay artículos muy interesantes sobre las criaturas, el imaginario del león en la antigüedad, o por ahí algunos de los artículos, ¿no? Entonces, te permite el Génesis fue un punto de partida, pero digamos que como una mancha de aceite bueno ha permeado el resto de los libros. Sí, porque igual cuando los trabajos sobre ecología en la teología sobre todo se ocuparon el ámbito de la moral. La Biblia ha llegado como un poco después, ¿no? Entonces al principio cuando empezábamos a pensar sobre esto, el primer texto que nos viene es el Génesis, pero en realidad hay muchos más, ¿no? Lo que decía ahora Carmen, y también podemos pensar en toda la literatura profética, toda la denuncia a la injusticia. Bueno, pues en realidad lo que está por debajo es, bueno, pues cómo es una relación sana con los demás, con la creación, con el entorno, con los bienes materiales, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos textos que podemos leer desde esta clave. Entonces, aquí hay varios trabajos sobre profetas, Amós, Ezequiel, ¿no? La voz profética tiene un mensaje también muy potente que enviarnos desde este punto de vista, ¿no? La ecojusticia al final tiene que ver también con la ecología. Lo habéis comentado de alguna manera, ¿no? Pero luego el libro menciona proyectos, el Project o The Earth Bible Project, que plantean de alguna manera una mirada crítica sobre algunos textos. ¿Cuál es la naturaleza un poco de lo que plantean estos proyectos? ¿Qué es lo que proponen? Sí, estos proyectos, sobre todo aportan una metodología, son los que han trabajado mucho estos temas desde hace años, ¿no? Entonces, lo que ponen en cuestión es como una lectura apologética de la Biblia, es decir, bueno, pues esta lectura que pretende justificar que la Biblia siempre tiene un mensaje ecológico. Bueno, esto no necesariamente es así, es decir, podemos descubrir que algunos textos, bueno, pues pueden conllevar
pues una relación no ecológica, ¿no? Con el mundo creado, mientras que otros sí. Entonces, bueno, estos proyectos ponen en cuestión esta mirada apologética más ingenua de la escritura, ¿no? Y al mismo tiempo aportan un sistema de lectura, que bueno, voy a resumir mucho. Quizá lo más interesante es como grandes ejes. Por ejemplo, bueno, una de las propuestas que hacen es utilizar unos criterios que vienen desde el ámbito de la ciencia para estudiar los textos bíblicos, ¿no? Entonces, bueno, sirven un poquito como para el estudio. Otra cuestión sería, bueno, pues cómo dialogar entre el sentido de los textos en el mundo antiguo, y aquí también tenemos algunos trabajos, por ejemplo, en relación con la arqueología, Qumran, bueno, pues, ¿qué nos pueden decir los textos sobre la relación del antiguo Israel o de las primeras comunidades cristianas con su entorno? ¿No? Esa es una. Y el diálogo también con el hoy. Bueno, esto a nosotros hoy, ¿qué nos dicen? En definitiva, bueno, esto que en Biblia siempre decimos, ¿no? Poner en diálogo el significado original de los textos con lo que estos textos hoy, que tenemos una sensibilidad ecológica, nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, estos proyectos lo que vienen es a dotar de unas herramientas metodológicas para el estudio. Entonces, bueno, yo creo que abren caminos, y en ese sentido en el Congreso aprendimos mucho y aquí queda recogido. Entonces, bueno, esto ofrece información muy valiosa para quien quiera estudiar pues al profeta Amós o los evangelios, ¿no? Desde este punto de vista, pero también al estudioso que quiera profundizar en estas lecturas ecológicas de la Biblia, porque dan herramientas metodológicas. Lo habéis mencionado también. El cuarto bloque se dedica a hablar de la relación entre el Nuevo Testamento y ecología. Habéis hablado de metáforas vegetales, ¿no? En los evangelios. ¿Qué más podría encontrar una mirada ecológica en los evangelios o en las cartas paulinas? ¿Qué más referencias a la ecología? Bueno, ha dicho antes Carmen, ¿no? Hablaba del mundo vegetal. Bueno, la enseñanza de Jesús, por ejemplo, los evangelios, leídos los evangelios desde esta clave, pues se descubre la enorme variedad de animales, de vegetales que se mencionan, ¿no? Entonces, la enseñanza de Jesús está llena de este imaginario, y toda su enseñanza sobre el reino pivota sobre el mundo natural. Entonces, bueno, aquí el artículo de Gasparro trata sobre esto, ¿no? Jesús de Nazaret y el reino de Dios. El capítulo que ha mencionado Carmen sobre la viuda del templo, que viene a presentar un poquito todo el expolio de bienes materiales para la construcción del Templo de Jerusalén, o el libro del Apocalipsis, que es un libro un poco polémico desde el punto de vista ecológico, porque propone la destrucción, ¿no? de este mundo y el nuevo cielo y la tierra nueva, pero leído desde esta clave también se puede entender como el quejido de la tierra. Hay un artículo sobre los ayes, el ay, ¿no? Ay, la Babilonia, que bueno, es el lamento de la tierra ante la política y economía planteada por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos elementos que se pueden destacar, sí. Quizá por añadir uno, no es tanto además de lo que ha dicho Estela y los artículos que ha mencionado, no es tanto el destacar pues que en los evangelios hay imágenes vegetales o metáforas vegetales que hay que conocer, comprender, contextualizar, sino que la enseñanza de Jesús es la de la relación plena en su espacio y en su entorno. Es decir, es el oír a la persona, oír la naturaleza, oír los gritos, pero no solo el grito de la persona, es el grito de la tierra, porque todo lo que te rodea es lo que te está hablando de Dios. Entonces, es la denuncia a que nosotros hemos perdido una relación con el medio de Dios. Entonces, el aire, el agua, las plantas. Entonces, ahondar en los textos bíblicos y escuchar a Jesús moviéndose por un entorno que conoce, te invita a moverte y a escuchar el entorno por el que estás. Pero no solo el entorno vegetal o natural, los que vivimos en ciudades tal vez no lo tenemos,
pero sí es la llamada constante a escuchar el entorno, a sentirlo, a olerlo, a verlo, Entonces es rehacer al ser humano y a su sensibilidad en el entorno en el que vive, porque ese entorno te construye, destruye, lo construyes o lo destruyes. Entonces el armonizar, en fondo creo que todos los estudios que van a los textos bíblicos, porque van a la creación, al Dios de la creación, tratan de rehacer la relación del ser humano con el medio. Son las llamadas de los últimos documentos papales y un poco nace de ahí también este libro. Entonces es resituarnos como seres humanos y reescuchar la palabra de Dios en toda su hondura. Y en la hondura entra todo el medio y nuestra relación con ese medio. Más allá de una planta, una piedra, escucharlo, vivirte en él, ser parte de él. Y creo que estos artículos te ayudan, unos de una manera y otros de otros, pues a trabajar, claro, en la ecojusticia, en la valoración de los excluidos, porque al final, es decir, la situación de exclusión de las personas trae de la mano la situación de exclusión del medio ambiente y su destrozo. Pero todos los de arqueología, por ejemplo, van por ahí. La extinción ha habido extinción de especies en el mundo antiguo, y está reflejada en los textos bíblicos. ¿Tienes algo que decirnos hoy? Pues hay que irse a ver los imaginarios de ecológica, sino la llamada a la transformación del ser humano en su espacio, en su entorno, como llamada divina, no como moda integral. Sí, que hay como una especie de sabiduría de vida, ¿no? Es verdad, ¿no? Que late en los textos, es cierto, ¿no? Y es decir, que al final, tanto el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, como los primeros seguidores de Jesús, esto se plasma, ¿no? Como un deseo de vivir en armonía con los demás y con la creación. Hay un artículo de Nuria Caldú, que es profesora en Roma, en la Gregoriana y en el Instituto Bíblico, que ahonda en literatura sapiencial, en un poema en el que son los árboles, las plantas, los que van hablando, ¿no? Entonces rastrea el sentido de todas esas imágenes, esas metáforas, pero sobre todo te mete en cómo eres capaz de hablar a través del medio que te rodea. Yo creo que resulta muy sugerente para escuchar, para que crezcamos en el uso de la metáfora como forma de comunicación, para ir más allá de un lenguaje que es plano. Entonces, en la riqueza de los textos bíblicos, estos son los temas, estas las formas, tienen en la hondura que tienen. Y los autores de este libro te permiten entrar en la hondura de los textos, porque hacen estudios técnicos, todos los autores son especialistas en Biblia, pero también porque muchos de ellos de lo técnico pasan a lo vital, a la lucha por la justicia, la lucha social, al componente de fe o al componente más sensitivo. Hay un artículo sobre el cantar de los cantares y las metáforas vegetales en ese cantar, que lleva a la pura sensibilidad poética, que dices, oye, pues a lo mejor hay que leer este cantar más allá del que me bese con los besos de su boca. Claro, entonces dices, bueno, permite, yo creo que no es una única voz la de este libro, es la voz de 20 autores y autoras de procedencias distintas, de sensibilidades distintas, que yo creo que lo que dan es una pluralidad de aproximaciones a los textos, o los textos les sirven como de llegada. Y no solo de biblistas, sino también de dogmáticos, ¿no? Hay alguna aproximación en la naturaleza, en la teología dogmática, que parece un poco de otras perspectivas, ¿no? Pero está ahí. O, por ejemplo, uno que nos pensaba que era bueno de sí, Julio Trevolli, al final, que ahonda en el sentido de la teología de la creación, la teología de la historia, que ya no se puede hacer una teología sin incluir la cuestión ecológica, la cuestión medioambiental. Hay que reposicionar al ser humano, no en una cúspide, sino en un espacio dentro de la creación. Tenemos que abajarnos un poco, es un poco kenótico. De relación, ¿no? Sí. Entonces la propuesta es muy plural, pero yo creo que es muy sugerente para quien quiera adentrarse en esta sensibilidad medioambiental desde la perspectiva bíblica. Es punto de partida, no es punto de llegada. Eso es. Porque somos conscientes de que en lengua castellana había cosas trabajadas, pero no teníamos la sistematización que el libro ofrece, ni los capítulos marco del principio que te dan
para los biblistas algunas claves de trabajo. Nos orientamos, como decía Estela, por trabajos de otras disciplinas, pero bueno, pues los biblistas trabajamos de una forma concreta con los textos bíblicos, con una finalidad concreta, con metodologías claras, y tenemos en castellano aportes que solo había en inglés, ¿no? Los profesores Horrell, Catherine Dale, Hilary Marlowe, bueno, pues están ahí, yo creo que como una ayuda para todos los lectores en lengua hispana, para que puedan tomarlo como punto de partida o decir, pues esto para mí no es suficiente, yo tengo que seguir por otra vía. No es una propuesta abierta y además muy plural, que yo creo que puede ser de interés para los lectores. Pues ya para concluir, también con lo que acabas de decir, ¿qué os lleváis vosotras de este proyecto? Si queréis compartir alguna reflexión sobre lo que ha supuesto, un poco reunir a tanta gente, de qué manera os hace. Sí, yo diría un poco, a mí me ha abierto la mirada, ¿no? Me ha ayudado a caer más en la cuenta de que la ecología tiene en realidad que ver, como decía antes, pues con la justicia, con las cuestiones de género también, con cuestiones sociales, políticas. Es decir, la ecología al final pues nos habla de cómo nos relacionamos con, ¿no? Y ahí entran muchos factores. Entonces, pues bueno, me confirma que la Biblia es, como decía antes Carmen, pues unos textos que nos invitan a transformarnos positivamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, bueno, pues ofrece como el libro nos ayuda a reflexionar sobre este punto y a seguir avanzando, ¿no? En esto, en un camino de transformación. Eso me llevo entre otras cosas. Yo creo también el libro para mí es una convicción, o sea, es el reflejo de una convicción de una forma de trabajar, que es la de trabajo en equipo. Entonces aquí hay 20 colaboradores, 2 editoras, el director de la Asociación Bíblica, Juan Chapa, que ha estado siempre detrás, y ha sido un trabajo de colaboración. Entonces, la experiencia de trabajo con los autores, nosotras como editoras, ha sido la de la respuesta inmediata, la de el espíritu de cada uno de los colaboradores y colaboradoras por mejorar. Han acogido todas las observaciones que se hacían de naturaleza editorial excelentemente, con mucho gusto, y han respondido muy rápido. O sea, el congreso, como dice Estela, fue hace un año y el libro salió en menos de un año. ¿Por qué? Porque todos los colaboradores, yo creo que tomaron el proyecto con muchas ganas. Y el resultado es mostrar que se puede trabajar en equipo y que además la escucha en equipo, porque esto no son las conferencias del congreso, son comunicaciones que tuvieron su diálogo y los autores acogieron parte del diálogo y lo han incorporado en sus trabajos. Entonces hay como una multiplicidad de voces entre los que escriben, los que han sugerido, que lo que muestran es una forma de trabajar en colaboración. Y además en colaboración con muchísimo respeto y porque yo creo que todos éramos conscientes de lo importante que era. Y la Asociación Bíblica Española era consciente también del aporte que nosotros queríamos hacer, y es presentar en lengua castellana el trabajo de los biblistas de un tema que es nuclear. No es una moda, no es un añadido, es algo que es fundamental. No es, ya es, como diríamos en los colegios o en la enseñanza, es transversal. Como pensar el tema de mujeres, como pensar el tema de justicia. No es, claro, no es estudio el Evangelio de Marcos y además le meto la clave ecológica. No, no metes una clave. Es que la perspectiva está en la mirada y no, ya no puedes. Entonces, por eso yo creo que lo que yo me llevo es la seguridad o la alegría de ver como una forma de trabajar, que es un trabajo en equipo, queda plasmado en un libro que nosotros esperamos que sea útil. Pero que el mérito es de los autores y de la celeridad, la dedicación, el gusto que han trabajado autores. Eso ha sido... Dicen, pero ¿cómo lo habéis sacado en un año? Digo, bueno, pues nosotros pedíamos, yo puedo contar la anécdota. Antes, ¿no? O sea, con 20 autores. A los 20 empiezas por el primero y antes de llegar a 20 ya tenías la respuesta corregida de los primeros. Entonces digo, esperad que no hemos terminado. Y ha sido una forma, yo
creo que muy grata de trabajar, y yo creo que porque todos sabíamos, éramos conscientes del gusto con el que lo estábamos haciendo, y yo creo la convicción de la relevancia que tiene el tema. Entonces es una experiencia grata, la verdad que es una experiencia muy grata. Con el respaldo de la asociación detrás, con el respaldo de Verbo Divino detrás, un trabajo en la editorial también de manera exquisita, también a contrarreloj porque queríamos presentar en las jornadas de la asociación. Entonces ha sido un trabajo entre autores, entre editores, entre la asociación, entre la editorial, que es verdad, que ha sido bueno, que ha salido. Así es. Pues ha salido y parece que tiene mucho valor. Así que muchas gracias a los dos. A ti. Y nada, si os ha gustado, darle al like y suscribiros. Muchas gracias por ver.